Vamos a dar de inmediato la bienvenida a Iber Bomborries, director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía. Le agradecemos mucho la gentileza de acompañarnos esta tarde de miércoles. ¿Cómo está, Iber? Buenas tardes. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Hola Diego, un placer saludarte y agradecido por este espacio que me brindas. A tu disposición quedo para cualquier consulta que pudieran tener sobre el sector. A usted las gracias por atendernos, felicidades por el nombramiento como flamante director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. Un momento complicado que se vive en el país respecto a hidrocarburos, a energías, sobre todo a carburantes, la mala calidad de la gasolina y la escasez de diésel se han convertido en casi la agenda informativa en lo que va del año. Y la pregunta es, desde su experiencia, desde la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, ¿cómo están viendo este tema y por dónde se debería ir para solucionar? Yo creo, Diego, que este es un problema estructural el que estamos viviendo actualmente como país y es fruto no de unos cuantos meses, sino de los últimos 20 años. Creo que necesariamente tenemos que remitirnos, y por contradictorio para mucha gente que parezca, al 1 de mayo del 2006, fecha de nacionalización de los hidrocarburos. En ese momento, si bien la nacionalización parecía ser una panacea, parecía ser algo muy bueno para los bolivianos, el tiempo nos ha demostrado, y lamentablemente de la forma más dura posible, que hoy en día hablar de nacionalizaciones, de expropiaciones, de confiscaciones, no es agradable para ningún inversionista extranjero y para ningún país cuyos nacionales o empresas nacionales quieran invertir en un tercer país. ¿Y por qué hago alusión a esto, Diego? Porque lamentablemente la situación actual por la que estamos viviendo en nuestro país en gran parte se debe a que no ha habido más inversión extranjera, no ha habido reposición de reservas y ya algunos campos están declinando. Esto es una consecuencia lógica de que las empresas, quienes traen grandes capitales a Bolivia, sobre todo en la fase exploratoria, que es aquella que trae más riesgo e incertidumbre, no han sabido el gobierno atraerlas y por lo tanto hoy en día estamos en una situación bastante delicada, considerando que uno de los principales ingresos de los últimos años de Bolivia ha sido la venta de gas natural de exportación hacia Brasil y Argentina. Ahora, Iber, ¿por qué vimos esta situación en los últimos 2 años y no en los anteriores 18? Esa es una excelente pregunta, Diego. Lo que tenemos que entender es que el rubro hidrocarburífero no es una industria de rápida reacción. Es decir, para poder empezar a desarrollar un campo se necesitan muchos años. Y las estadísticas tampoco ayudan. A nivel mundial, de cada 10 pozos que se perforan, apenas 3 es la media que salen positivos. Entonces, entender que los hidrocarburos son una cadena, que los tiempos son largos, que la fase de la exploración conlleva bastante tiempo y riesgo, y una vez cuando hubiera salido positivo el pozo se necesita además la infraestructura para poder explotar y aprovechar ese campo, lógicamente entendemos que los tiempos van demorando y esto no ayuda a la coyuntura actual. Ahora, Iber, usted me corregirá si es que la cualidad, diríamos, de hidrocarburos de Bolivia sobre todo era el gas. No sé si somos un país necesariamente productor de petróleo, de donde sale la gasolina y el diésel, que hoy son los grandes problemas. Hoy, efectivamente, el gas y la posibilidad de que empecemos a importar gas, paradójicamente cuando lo exportábamos hasta hace poco, es algo que está ahí en el horizonte, en el mediano plazo, pero el tema de hoy, de la gasolina y del diésel sobre todo, tiene que ver con el petróleo, que creo nunca fuimos grandes productores, ¿o sí? Usted me corregirá con el dato. Es correcto lo que tú mencionas, Diego. Bolivia, y mucha gente piensa lo contrario, no es un país petrolero, es un país gasífero. Siempre se ha hablado que las reservas que tenemos son de gas natural, que además es un hidrocarburo muy apetecido en el mundo actual, sobre todo por temas medioambientales.
es mucho menos contaminante que el mismo petróleo. Pero respondiendo a tu pregunta puntual, Bolivia siempre ha sido un país gasífero, los líquidos que vienen son asociados en la fase de la producción y por lo tanto de ahí viene la necesidad de tener que importar hidrocarburos líquidos. Sin embargo, lo que hoy se está procurando como Cámara Boliviana de Hidrocarburos, estimado Diego, es apoyar al gobierno y generar un repunte en todo lo que significa la industria. Se habla de una nueva ley de hidrocarburos, nosotros aplaudimos esa iniciativa porque consideramos que la actual ley, la número 3058, ha quedado obsoleta, es una ley que ya no se adecua a la realidad de la industria y lógicamente lo que más preocupa es que en los últimos 20 años Bolivia ha perdido todo atractivo a la inversión extranjera. Aquí quiero aprovechar, Diego, de mencionarte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que depende de Naciones Unidas, todos los años emite un informe sobre IED, inversión extranjera directa. Aproximadamente en el continente ingresan 180.000 a 200.000 millones de dólares cada año. Y esta inversión extranjera directa que viene de otros continentes se distribuye en distintos países, pero en aquellos países que resultan más atractivos a la inversión. Yo quiero darte el número, si tú no lo conoces, y a toda la audiencia, que Bolivia en los últimos años ha tenido el 0,1% de inversión extranjera directa. De esos 180.000 a 200.000 millones de dólares que podrían venir a Bolivia y desarrollar las industrias de minería, de hidrocarburos, de turismo, agronegocios, etcétera, etcétera, el 0,1% ha entrado a Bolivia. ¿Qué significa eso, Diego? Que hemos dejado de ser atractivos a la inversión extranjera. Y eso es algo que debemos remediar de manera inmediata. No sé si usted ha podido conocer o conocen como Cámara Boliviana de Hidrocarburos algunos detalles respecto a qué puntos se están planteando modificar de la ley de hidrocarburos, porque no es algo que todavía no se ha mencionado, más allá de las intenciones y del anuncio de que enviarán a la Asamblea. Eso todavía no se ha hecho efectivo, pero no sé si ustedes conocen. Y si conocen, ¿está yendo por el camino correcto? Y si no conocen, la pregunta es ¿hacia dónde debería ir entonces esta reforma de la ley de hidrocarburos? Sí, es de público conocimiento que el anterior ministro de Hidrocarburos, el que acaba de salir, ha encargado o habría encargado la redacción de una nueva norma. En este momento, con el actual ministro Blanco, se está justamente coordinando para que las empresas tomen conocimiento del texto de esta nueva ley, Diego. Entendemos que va a pasar por una fase de socialización previa a su envío o remisión a la Asamblea Legislativa. Consiguientemente, creo que estamos en un punto de inflexión, estamos en una coyuntura sumamente especial y necesaria en la que queremos ser parte como Cámara, que representamos a más de 60 empresas privadas del sector, para poder revisar, para poder analizar y sobre todo para poder recomendar cualquier oportunidad de mejora. Nuevamente, una ley siempre va a ser perfectible, pero lo que se procura hoy en día es que a través de esa ley, sobre todo con un government take, es decir, la cantidad de dinero que retiene hoy el Estado, que hace a Bolivia totalmente anticompetitivo. Bolivia no es un país competitivo en materia de gas y petróleo y tenemos casos cercanos donde hay industrias que se están desarrollando de forma muy acelerada, el caso de Argentina con Vaca Muerta, el caso de Venezuela, que nuevamente ha empezado a ser receptor de inversiones que llegan a ser competencia para Bolivia, Diego. Tenemos que entender que nosotros no somos el único país del mundo que tiene reservas de gas natural, sino que estamos en una competencia, en un libre mercado, donde las empresas internacionales o los inversionistas eligen dónde invertir. La respuesta a nuestras necesidades está en qué debemos hacer para volver a ser atractivos para la inversión extranjera. Respecto al government take, que es lo que se queda para el Estado boliviano, aproximadamente de qué porcentaje estamos hablando que marca la ley de hidrocarburos, del 82%, esto puede ser hasta el 51%, ¿y cuánto se debería reducir para ser más competitivos, señor Bomborrias? Entre el régimen general impositivo y el régimen especial, considerando todo lo que son regalías, participaciones, Diego, estamos hablando que en Bolivia el government take llega del 82 hasta el 90, incluso un poco más por ciento. Entonces realmente es muy poco lo que queda para las empresas privadas y esto es lo que genera un marco de desincentivo
a la inversión extranjera. ¿Cuánto deberíamos bajar? Justamente la idea es hacer un análisis comparativo con otros países de la región y disminuir ese government take a una cifra que sea real. Yo siempre hago el ejemplo y me gusta comparar. Es mucho mejor recibir algo de un porcentaje más bajo que recibir cero del 100% de algo, es lógico. Entonces lo que tenemos que hacer es, además de lógicamente volver a reforzar el marco de las inversiones, y aquí abro un paréntesis necesario, Diego, y disculpa que me extiende la respuesta, Bolivia ha desmantelado su marco de derecho de inversiones extranjeras. Desde la salida de Bolivia, desde la denuncia de Bolivia al convenio del CIADI, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencia en materia de inversiones, a través del convenio de Washington de 1965, Bolivia en el año 2007 es el país que por vez primera se retira un país de este convenio. Ese convenio viene a ser la piedra angular del derecho de inversiones. Y luego sistemáticamente en los últimos 20 años se encargan de denunciar o retirarnos de todos los tratados bilaterales de inversión que habíamos suscrito como país con otros terceros países. Entonces, más allá del government take, que es un tema sumamente importante, tenemos que la seguridad jurídica no es un ítem suelto, sino que es un conjunto de elementos y que el derecho de inversiones forma parte imprescindible para volver a ser atractivos a la inversión extranjera. Con estas modificaciones lo que se busca es que llegue inversión extranjera, se pueda retomar la exploración, posteriormente, si es positivo, la explotación de pozos gasíferos. Pero por otro lado quisiera preguntarle cómo entienden desde la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía que se puede salir de la actual situación de los carburantes. Escasez de diésel, que volvió a ser titular después de que en el anterior gobierno era una constante, al igual que la gasolina, y bueno, posteriormente ahora el tema de la gasolina de mala calidad o desestabilizada. Pero ¿cómo entienden que este ítem, muy delicado y muy sensible, muy directo a la población, puede mejorarse? Vuelvo a mi respuesta anterior, Diego. Al ser Bolivia un país eminentemente gasífero y las empresas que forman parte de la Cámara de Hidrocarburos formar parte de todos los eslabones de la cadena del upstream, el midstream y el downstream, hoy en día la principal necesidad que tenemos y la principal preocupación que tenemos es generar una nueva ley que vuelva a hacer Bolivia atractiva para las inversiones. Bolivia, dudo mucho que en algún momento se vuelva un país petrolero. La geología demuestra que este es un país eminentemente gasífero y es ahí donde justamente nosotros creemos que debemos fijar la atención, por lo mismo que decía hace un momento. Los plazos son bastante largos y cuanto antes se comience, bien tú decías, con una actividad de exploración, sea a través de sísmico o cualquier otra técnica de forma muy agresiva, va a ser la única solución para que volvamos a reponer las reservas y volver a ser un país eminentemente gasífero que pueda monetizar esas reservas. Si se le agrega valor o no, eso ya es una discusión posterior, pero hoy en día nuestra preocupación como Cámara es generar eso y coadyuvar al gobierno en esa labor. Una última, señor Bomborries, agradeciéndole la gentileza. Si las decisiones se toman hoy, la nueva ley... Sí, se está filtrando un audio, perdón. Si las decisiones se toman hoy, entra en vigor la otra semana la nueva ley de hidrocarburos, o en todo caso la modificada, y se empiezan a dar los pasos correctos. ¿Cuándo empezaríamos a ver los primeros resultados? Porque usted nos decía, la industria hidrocarburífera no es de rápida reacción, toma su tiempo que llegue a ocurrir esto. Si se toman hoy o en este mes que viene las decisiones, ¿veremos resultados en cuánto tiempo más o menos? Decía Diego, los plazos no son cortos, eso es lo único que yo te puedo decir con certeza, porque son procesos que toman bastante tiempo. Y en el caso nuestro, como Cámara, nuestro mayor interés es iniciar a la brevedad posible el proceso de una nueva norma, una nueva legislación que nos permita poder atraer la inversión extranjera. No me animo a darte plazos, prefiero no establecer fechas ni límites, pero sí sabemos que cuanto antes se comience es mejor. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, Iber Bomborries, director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía. Ha sido un placer y hasta otra oportunidad. Un fuerte abrazo. Gracias, Diego. La orden siempre.
Hemos hablado respecto a la situación de los carburantes, las perspectivas sobre la modificada o la modificación en todo caso de la ley de hidrocarburos.